Gracias al Señor por su presencia, gracias al Señor por bendecirnos, ¿no es cierto?, con esa unción que viene de Él. Sabe que cuando alabamos al Señor, cuando bendecimos su nombre, uno siente una llenura, siente una paz, siente un refrigerio. No sé si usted lo experimenta o no lo experimenta, pero si usted busca al Señor y usted trata de llegar a la presencia de Él y el Señor permite de que usted llegue, ¿no es cierto? Qué bien se siente uno, qué bien se siente uno, ¿no es cierto? Se siente lleno y uno puede decirle solamente cuán grande tú eres, Señor, cuán grande tú eres. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros experimente, que experimentemos su presencia, que no sea algo que nosotros miramos, que no sea algo que nos dicen, que no sea algo que uno diga, esta gente está loca, no, sino que usted se dé cuenta de que somos seres espirituales. ¿Sabe por qué somos espirituales? Porque Él ha venido a morar al corazón del creyente. Y esa es la diferencia de un creyente y de un no creyente. El creyente es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón es el que se comunica con Dios, ¿no es cierto? Y constantemente estamos orando con Él. Estamos orando con el Señor. Estamos hablando con Él. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos tenido esa experiencia tan linda de aceptar al Señor, así como estamos celebrando hoy día, y los cánticos decían, ¿no es cierto? Hablábamos del Señor y le decíamos que Él como Rey que venga y tome el trono de nuestro corazón, ¿no es cierto? Es lo que Dios quiere hacer, quiere entronarse, quiere sentarse, quiere mandar la vida de cada uno de nosotros, quiere guiarnos. Él no viene a mandar ni a imponer nada, Él viene a guiarnos y a decirnos, mira, esto te conviene, ve por aquí, ve por acá, esto es mejor para ti. Y qué lindo cuando uno tiene un consejero, alguien que internamente usted le dice, Señor, tengo que tomar una decisión. ¿Qué debo hacer? ¿Esto o lo otro? Y siente una voz por dentro que le dice, haz esto. No hagas eso porque te va a parecer mal. Y a veces tú pensabas hacer lo que te dicen que no hagas. Entonces uno como que se enoja. Y dice, ¿será? No, esa no es la voz de Dios. Dice uno, esa es la voz mía. O yo mismo me dije que no, yo lo voy a hacer nomás. Lo hace y le sale mal. Le sale mal. Entonces, así el Señor nos va enseñando poquito a poco porque somos sus hijos. Pero gracias al Señor que así vamos aprendiendo también. Así vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Pero gracias al Señor por quien Él es. No solamente por lo que Él hace por nosotros, sino que por lo que Él es para cada uno de nosotros. Él es todo lo que cada uno de nosotros necesita. Cuando uno tiene una necesidad, Él es el único que la puede suplir. Y Él suple todo tipo de necesidad, ya sea en espíritu, en alma o en cuerpo. O en alma, un cuerpo. Y vamos a mirar en esta mañana. ¿Se acuerdan que leíamos en el Evangelio de Marcos? No vamos a ir a Marcos todavía, pero leíamos cómo el Señor, después de estar en un lugar, entra, manda a los discípulos que vayan a buscar un pollino, ¿no es cierto? Porque Él iba a entrar, ¿dónde? A Jerusalén. Él era un rey, ¿no es cierto? Él era el rey, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y fíjese que en vez de venir en un caballo blanco, grande, así con un ejército, ¿no es cierto? Y entrar como un vencedor, Él manda a buscar un burrito, manda a buscar un pollino. Y dice que ese pollino, en el Evangelio de Lucas, dice que nadie lo había montado jamás. Marcos no lo dice. Pero mandan a buscar un pollino salvaje. ¿Qué es un pollino? Un burrito, un burro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para él sentarse arriba. Y lo normal que hace un pollino salvaje o un caballo que nunca lo han montado es que corcovea y bota a la gente, no deja que se suba uno arriba. Sin embargo, ese como el Señor era Señor de todo, ¿no es cierto? El pollino estaba amansado para él, como si fuera un caballo manso, ¿no es cierto? Y ahí él fue. Pero, ¿por qué? Porque él iba a entrar en Jerusalén, iba a ir a visitar a Jerusalén. Y el Señor otra vez aparece ahí en los evangelios, dice que Él mira a Jerusalén y llora, porque Jerusalén dice que no conoció el tiempo de su visitación. Y ese es el problema que nosotros tenemos como iglesia, tenemos como personas, que el Señor nos quiere visitar a veces, quiere venir a nuestra vida y nosotros lo dejamos pasar. Ahí está el Señor al lado nuestro, pero nosotros como que no nos interesa. Y el Señor se puso triste y lloró. ¿Sobre quién? Sobre Jerusalén. Lloraba,
porque no conocieron el tiempo de su visitación. El Señor vino y sin embargo no lo reconocieron, no lo recibieron. ¿Qué hicieron con Él? Lo crucificaron. Pero ese era el plan que Dios tenía para con Él. ¿Por qué? Porque ese era el plan que tenía para con la vida suya y la mía también. Y si al Señor no lo hubieran crucificado y no hubiera dado Él su vida por cada uno de nosotros, ni usted ni yo estuviéramos aquí. No tuviéramos la certeza de la vida eterna, ni tuviéramos la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, esa esperanza, ¿no es cierto? Así que así es. Pero fíjese cómo estaba esto, todo esto estaba profetizado. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, si es tan amable usted acompáñeme, por favor, o lea lo que le van a poner ahí adelante en la pantalla. En Zacarías, en el capítulo número 9, y el versículo número 9, mire lo que dice esta profecía. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de qué dice, de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Mire cómo va a venir tu rey, justo y salvador. Pero no va a ser ese rey que la gente esperaba. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso estaba profetizado. Así tenía que entrar él. Así tenía que venir. Ahora, fíjese que allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, y tenemos que mirar Levítico 23, por favor. Levítico 23, otra cosa que acontecía. En Levítico 23 y en el versículo número 40, porque lo vamos a leer enseguida. Ellos celebraban muchas fiestas en el Antiguo Testamento, pero la fiesta más importante que ellos tenían era la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta que se celebraba por 7 días para habitar juntamente con el Señor, tipológicamente, ¿no es cierto? Pero dice que el primer día, en el versículo 40, y tomaréis el primer día, dice, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios, ¿por cuántos días? Por 7 días. Y fíjese que el Señor venía, era un domingo, supuestamente, y por 7 días se iban a regocijar. Y el Señor venía a cumplir esos 7 días para que se regocijaran de verdad. El Señor iba a pasar por el sufrimiento más grande que puede pasar un ser humano, porque Él se había vaciado de su divinidad, se había despojado de su deidad, ¿no es cierto? Se había hecho hombre y se hizo siervo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos vida, ¿no es cierto? Tuviésemos vida. Y eso es lo que Él hizo. Pero viene ahí el Señor y empieza a recordarnos tantas cosas, ¿no es cierto? Fíjese que cuando el Señor viene, y aquí estamos celebrando la entrada de Él, ¿dónde? En Jerusalén, ¿no es cierto? La entrada en Jerusalén. Y esta entrada no es otra cosa que la visitación que el Señor tenía para ¿quién? Para su pueblo. Y así como la tenía para su pueblo aquel día, la tiene para nosotros constantemente también. Y hoy día Él quiere venir aquí también y quiere visitar a su pueblo, ¿no es cierto? Pero cuando Él visita, tiene que ver con su reinado, porque Él viene como rey, tiene que ver con su señorío, ¿no es cierto? Tiene que ver con su limpieza y tiene que ver con ¿qué más? Con que Él viene constantemente a cada una de nuestras vidas, constantemente a cada una de nuestras vidas. Vaya por un momento allá a Marcos, donde estábamos leyendo la Escritura, en el capítulo 11, por favor. Fíjese que en el versículo 3 dice, cuando Él fue a desatar este asno, este pollino, y dice, si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid una cosa, que el Señor lo necesita. El Señor con mayúscula, ¿no es cierto? El Señor lo necesita.
Dice que fueron y lo hallaron atado a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de que estaba ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces dijeron como Jesús había mandado. El Señor, ¿qué cosa le dijo? Lo necesita. Y nosotros sabemos que el Señor es Jesús, que Él es Señor. Pero ¿sabe lo que vamos a experimentar después? Vamos a mirar que el Señor se manifiesta a los discípulos como Señor, ¿no es cierto? Y quiere enseñorearse de sus vidas, quiere tomar el trono de la vida de ellos. Y se los estaba enseñando de una forma tipológica, de una forma como una alegoría, para que ellos se dieran cuenta de lo que iba a acontecer, ¿no es cierto? De lo que iba a acontecer. Pero fíjese que nadie, dice la palabra en el versículo 9, vamos a leer. Dice que los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. En el nombre del Señor. Ahora, dice la palabra en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque hay muchos que le llaman Señor, pero la palabra dice también, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y muchos van a venir al último, al final, van a venir, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre. El Señor les va a decir, pero yo a ustedes no los conozco. ¿Ve? Ustedes pueden hacer muchas cosas, pero en ustedes no hay realidad. Dios no está buscando tanto los dones como el fruto, la realidad de su carácter en cada uno de nosotros. Manifestar aquello en que hemos creído. No solamente que nos enseñaron algo, sino que aquello que nos enseñaron se hizo vida en mí y ha cambiado mi vida para que se manifieste y haya un cambio, ¿no es cierto? Ahora, pero mire, ¿qué significa que Él sea Señor de mi vida? Que Él empiece a mandar mi vida, que empiece a regir mi vida, que empiece a guiar mi vida y que yo le haga caso para que a mí me vaya bien. Veamos, por ejemplo, veamos a Pedro. Vamos a ver a Pedro y vamos a ver a Pablo en dos ejemplos. En Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Todos tenemos a Pedro en nuestro corazón, en nuestro carácter. ¿Saben por qué? Porque Pedro tenía un carácter especial. Por eso que el Señor lo eligió y lo eligió con ese carácter. Porque el carácter de Pedro todos lo tenemos. Siempre somos impulsivos, queremos hacer las cosas rápido. Siempre sabemos las cosas lo mejor. Siempre le decimos a la gente lo que tienen que hacer. ¿No es cierto? Y así era Pedro, porque el Señor le decía, no, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer. Esto. Pero llega un momento aquí, en Juan capítulo 6, mire como el Señor le dice en el versículo 67. Todos se querían, llegó un momento que los discípulos, cuando el Señor se revela a ellos y les dice lo que era genuinamente el caminar de un creyente, ya no querían ningún compromiso. A la gente le gusta ir, que le den, aquí les había dado el Señor panes, les había dado peces y todos estaban felices con la barriguita llena, ¿no es cierto? Entonces ya querían irse a la casa. Pero cuando el Señor le empieza a decir que tenían que reconocerlo a Él, que tenían que tener comunión con Él, que tenían que comer su carne, que tenían que beber su sangre, dice, oiga, pero esto está muy raro, dice. Eso como que no les pareció bien. Entonces, muchos de ellos se fueron. Miren lo que dice el versículo 66 primero. Empecemos ahí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y mire el número, la coincidencia que hemos estudiado tantas veces. 666, ¿no es cierto? Sí, 666. Lo dejaron al Señor y apostataron y se fueron. Bueno, dijo entonces Jesús a los 12, muchachos, ustedes por favor no me quédense conmigo, mira, se me están yendo toda la multitud que me seguía, se está yendo, y ustedes 12 también se van a ir. No, les dice, ¿queréis iros acaso también vosotros? Como diciendo, si quieren irse ustedes, váyanse también, a mí no me interesa. Si quieren irse, váyanse, si no son capaces de pasar la lección,
pues váyanse. Al Señor no le importa que sean muchos, a veces el Señor quiere que sean un grupito pequeño, pero que sea genuino, ¿no es cierto? Entonces viene Pedro y le responde. Le respondió Simón Pedro, Señor, le dijo inmediatamente, Señor, ¿ve? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Eso lo dijo, ¿por qué? Porque tuvo una revelación que le vino del cielo, porque Pedro siempre andaba, un día estaba allá arriba y después estaba por allá abajo. Pero miren lo lindo, después que el Señor resucita, asciende, que viene la promesa del Espíritu sobre los discípulos. Miren lo que dice Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Versículo 32. Aquí está Pedro predicando la palabra, ¿no es cierto? Dice, a este Jesús resucitó Dios, de cual todos vosotros sois testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David dice, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces les dice después, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho dos cosas, Señor y Cristo. Señor quiere decir Señor de todo, quiere decir amo, quiere decir el curios de Dios, el que manda. Y Cristo quiere decir el ungido de Jehová, ¿no es cierto? Era la naturaleza divina de él. Así que, mire lo que dice Pablo. Vaya al libro de los Hechos, aquí mismo en el versículo 26. Hechos, capítulo 26. Versículo 15. ¿Qué iba a hacer Pablo aquí? Iba persiguiendo a la iglesia, iba con cartas de los sacerdotes a Damasco, ¿no es cierto?, a arrestar a los creyentes cuando el Señor se le aparece en el camino, ¿no es cierto? Y él se cae de donde él iba, y una vez que estaba en el piso dice, versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Desde el momento que se dio el golpe en el piso, inmediatamente dijo, ya no puedo arrancar más. Hasta aquí quedó. Él sabía quién era, porque cuando él mandaba matar a los otros creyentes y los torturaban, veía cómo ellos morían cuando estaba Esteban, o cómo ellos iban siendo prisioneros, ¿no es cierto? Y todo, y actuaban diferente. Entonces, este conocía ya, él sabía que había un Señor que manejaba la vida de ellos, ¿no es cierto? Entonces el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice en el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, tú has visto cosas hasta ahora, me has visto a mí, yo me he revelado a ti, pero me voy a seguir revelando a tu vida, voy a seguir viniendo a tu vida, voy a seguir viniendo a tu vida, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor está haciendo con nuestra vida. Él vino a nuestro corazón, pero Él quiere seguir viniendo a nuestro corazón y quiere revelarse a cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Cada día más. Así es. Ahora, acompáñenme de vuelta a Marcos, por favor, otra vez. Marcos capítulo 11, donde estamos. Marcos capítulo 11. ¿Se acuerdan lo que decía en el versículo 9, que decían, bendito el que viene en nombre de quién? Del Señor. Ahora, dice en el versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, dice, hosana ¿en quién? En las alturas. Bendito el reino. Ahora, venía el reino, y ahí venía un señor ahí que venía montado en un pollino, ¿no es cierto? En un pollino, y está hablando de que venía un reino. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el rey. Y Él era el rey.
Y un reino no es un reino si no tiene un rey, ¿no es cierto? Si no tiene un rey. Entonces venía el rey y lógicamente el reino de Dios venía. El reino de Dios, ¿qué hace? Dice que viene y ese reino sigue viniendo a nosotros. El Señor viene constantemente y ese reinado viene constantemente en nuestras vidas también. Ahora, ¿y cómo esta gente se dio cuenta? Fíjese que el Señor les había enseñado a ellos algo bien lindo. Vamos al versículo número 7. Versículo número 7. Dice aquí, trajeron el pollino a Jesús y mire lo que hicieron los discípulos. Echaron, ¿qué cosa sobre él? Sus mantos. En aquel tiempo esta gente andaban caminando y tenían un manto, tenían algo con que se cubrían. Eso con que se cubrían era lo que los calentaba, lo que les daba cierta identidad, ¿no es cierto? Lo que los cubría, porque hacía frío en las noches, ¿no es cierto? Y con eso ellos dormían y se tapaban y tenían un manto. Pero ese manto tipifica a la vez la cubierta que uno tiene, que es lo que lo cubre. Cuando usted se saca el manto, usted queda descubierto. Cuando tiene el manto, usted está cubierto, ¿no es cierto? Hay países de los nuestros, en Perú, en Chile, en Ecuador, usan unos mantos grandes y se los ponen encima como ponchos, ¿no es cierto? Los argentinos también lo usan. ¿Por qué? Porque en el invierno están calentitos, están cubiertos, y si llueve el agua corre, no se mojan, ¿no es cierto? Entonces, estaban ellos cubiertos y estaban calientitos, llamémoslo así, con esos mantos. Estaban confortables. Pero cuando viene el Señor, ¿qué hacen? Se quitan los mantos, se desnudan delante del Señor, llamémoslo así, al quitarse el manto, y ponen el manto sobre el pollino. ¿Para qué? Para que el Señor se sentara sobre ellos. Nosotros cantábamos aquí, toma el trono de mi corazón. Es lo que estaban diciendo ellos. Señor, tú eres Señor y tú eres Rey. Tú te puedes sentar sobre mi manto, que es lo que yo soy, y ahora ven tú y entrónate en mi vida. Empieza a mandar mi vida. Y los que no podían hacerlo así, mire lo que decían. También muchos, dice el 8, tendían sus mantos, ¿por quién? Por el camino. Como diciendo, ponían sus mantos para que el Señor pasara por encima. Para que el Señor se entronara también. Los que no podían poner los mantos encima del pollino, porque le pueden poner unos pocos, nomás no le podían poner todos los mantos, ¿no es cierto? Y ahí toda la gente iba, Hosana, 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 al que viene en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Ahí estaba el Señor entronándose sobre ellos, tipológicamente. ¿Y qué cosa es la cubierta que yo tengo? ¿Y qué cosa es lo que yo tengo normalmente que es mi manto? Es mi yo, es mi egoísmo, es lo que yo soy, es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo hago, ¿no es cierto? Y nadie me va a decir que haga otra cosa porque eso es lo que yo soy. Y el Señor te dice, eso es lo que tú quieres, ok, pum, camina para allá, una cascarita de guineo ahí se fue de cabeza. ¿Quieres andar así? Pues anda así. Por allá te encuentras una pared, para el otro lado otra, para el otro lado, hasta que llega un momento en que dice, Señor, ¿a dónde voy? Tenemos que aprender muchas veces a la mala, con los golpes. ¿Ve? El ser humano es un ser egoísta de por sí. Un ser egoísta de por sí que todo lo que quiere para uno. Para mí, para mí, para mí, para mí. Y tal como yo lo quiero. Y sin embargo en el Señor es diferente. El Señor nos enseña que cuando somos fuertes es porque somos débiles. Porque nosotros nos agarramos de su fortaleza para poder andar. Dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y Él nos enseña su carácter, nos enseña a ser mansos, a ser humildes, ¿no es cierto? Y en base a esa mansedumbre y esa humildad nosotros somos más que vencedores y somos fuertes porque usamos la fuerza de Él, ¿no es cierto? Pero mire lo que acontece aquí. Estamos viendo que ellos ponían esos mantos, que ese es el yo. Pero yo quiero que ustedes vayan a Juan, dejen aquí una marquita, pero vayan por favor a Juan. Un poquito más adelante en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Y muchos de ustedes ya lo han visto, pero lo van a ver quizás por primera vez. Vamos a mirar el manto que tenía Jesús. Jesús también tenía una túnica.
¿Y se acuerdan lo que pasó cuando lo crucificaron? Que sacaron esa túnica y la iban a partir en pedazos y dijeron, no, 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 no la vamos a partir. Pero vamos a ver la clase de túnica que Jesús tenía. Y vamos a ver la cobertura que Él tenía. Por eso que el manto tipifica la cubierta que uno tiene, la cobertura que uno tiene. Mire lo que dice el versículo 23. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, pero mire la túnica que era, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. No había costura, y era de un tejido. ¿De dónde? De arriba para abajo. ¿Quién está arriba? El Señor está arriba, el Padre estaba arriba. Era la cubierta que tenía Él directa de Dios Padre, porque era el mismo Dios, ¿no es cierto? Estaba con esa cubierta totalmente cubierto. Entonces cuando Él ya le despojaron esa túnica, quedó un ser humano totalmente desprovisto. Antes Él estaba cubierto. Por eso cuando Él lo crucificaron en esa cruz y dijo, tengo sed. Él no tenía sed de agua, tenía sed de la comunión que tenía con el Padre. Cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Era porque el Padre había volteado la vista, porque lo había hecho pecado por usted y por mí, ¿no es cierto? No es porque su humanidad había fallado, estaba en su humanidad, pero lo que Él anhelaba era aquello que Él tenía, esa comunión que Él tenía, ¿no es cierto?, que se había perdido por un momento. Pero ahí está el Señor. Su túnica era como una costura, dice. No, sin costura. Qué raro, ¿no? Que una túnica sin costura. De un solo tejido de arriba a abajo. Mire lo que dijeron entonces en el 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, dice, echaron suerte. Y así lo hicieron, ¿quién? Los soldados. Así lo hicieron, los soldados. Pero ahora vamos al Evangelio de Marcos, donde estábamos leyendo. Y vamos a mirar, yo sé que hemos compartido esto muchas veces, pero a mí me encanta compartirlo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un ejemplo tan precioso para nuestras vidas de esto, y es lo que el Señor les había enseñado a los discípulos acerca del manto. Y en mismo Marcos, en el capítulo 10, antes de comenzar leyendo lo que leímos, mira lo que acontece en el versículo 46. Aquí había un ciego que estaba mendigando junto al camino. Y el Señor, lo mismo que ellos hicieron con sus mantos, vamos a ver que ellos lo aprendieron un poquitito antes de este ciego. Y está en línea, todo tal como está ahí, ¿no es cierto? Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, dice, hijo de Timeo, ¿cómo estaba? Sentado junto al camino, mendigando. Estaba sentado, no estaba en el camino y tampoco estaba andando, estaba sentado junto al camino, mendigando. Haga cuenta un mendigo que está ahí junto al camino donde usted va pasando y le está pidiendo dinero. Bueno, haga cuenta de eso, pero después abra los ojos para que el Señor le muestre espiritualmente el cambio que va a haber en esta vida. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ¿ten qué cosa? Misericordia de mí. Ahora, entonces Jesús, deteniéndose, dice, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y mire lo que él hizo en el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se sacó su capa, se sacó su túnica, se levantó y vino a Jesús. Con la capa no se podía levantar, porque esa era la túnica de mendigo que él tenía. Eso era lo que él era, un mendigo totalmente cubierto con una túnica, con lo que él era. Pero llega un momento cuando el Señor le llama, él suelta lo que él era para ir donde el Señor, ¿no es cierto?
para ir allá. Entonces viene y dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús, mire lo que le dice, vete, tu fe te ha salvado. Oh, te voy a dar la vista, tu fe te ha salvado. Pero enseguida dice, recobró, ¿qué cosa? La vista, y mire lo que hacía, y seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba más sentado junto al camino mendigando, sino que ahora tenía vista, ¿para qué? Para seguir a Jesús en el camino. ¿Y cuántos de nosotros, si usted lo analiza, nosotros estamos ciegos, espiritualmente hablando? A veces no andamos en el Señor porque no vemos el camino, ¿no es cierto? Estamos a la orilla del camino y andamos como mendigos hasta que el Señor viene a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y el Señor, ¿sabe lo primero que Él hace? Nos salva. Él no nos da la vista. A este ciego le dio la vista, pero después de haberlo salvado. Porque primero le dijo, vete, tu fe te ha, ¿qué cosa? Salvado. ¿Y cuál fue la fe que este tuvo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decían, cállate, no lo moleste. Le decían los mismos discípulos, lo reprendían y le decían, cállate. Y él gritaba más fuerte, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, nos preguntan por ahí si somos creyentes? No, yo no. ¿Quién será creyente? ¿Quién se atreve a decir Jesús? Este llamó, clamó en medio de toda la gente, Jesús, ten misericordia de mí. Y eso es lo que el Señor honra. Dice que cuando uno confiesa a Jesús delante de los hombres, Él nos va a confesar delante de su Padre, ¿no es cierto? Pero si nosotros le negamos delante de los hombres, Él no dice nada. Él no nos va a ayudar. Y nosotros ya conocemos que Jesús es el que está intercediendo por nosotros, siendo el mismo Dios. Él intercede por nosotros, ¿no es cierto? Constantemente, y es nuestro abogado, y es el juez también. Pero, ¿qué querrá decirnos el Señor a nosotros esta mañana? Estamos celebrando esa entrada triunfal. Haga cuenta que usted estuviera allá. Llevó unos ramitos de palmera, llevó unos ramitos de sauce, llevó un ramito de esto, llevó un ramito del otro. Pero sabe que cuando usted llega ahí, lo que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos quién es mi cubierta. ¿Es el Señor mi cubierta? ¿O yo sigo siendo mi cubierta? ¿O yo sigo siendo el que mando mi vida? Y lo que el Señor quiere es que, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, que usted saque el manto de su yo, de su yoísmo que usted tiene, y le empiece a decir, Señor, toma control de mi vida y entrónate en mí. Fíjese que el Señor entra en Jerusalén y lo vamos a ir a leer. Y después de entrar en Jerusalén, dice que se dio una vueltecita por el templo. Y entró al templo. ¿Y sabe lo que hizo en el templo? Donde estaban todos los sacerdotes y donde hacían las cosas, vendían los animalitos y las avecitas para el sacrificio. Y sacó un cordel, ¿no es cierto? Volcó las mesas de los cambistas, dice, soltó los animalitos y le dijo simplemente a la gente, ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre una morada de ladrones? Y la casa de mi padre es una casa de oración. Vino y limpió el templo. Entonces, vino y comenzó su visitación dentro de Jerusalén en esos 7 días. Y de ahí después lo arrestaron y lo llevaron y sabemos todo lo que pasa. Pero cuando Él viene a nuestro corazón, ¿sabe lo que Él hace? Que Él empieza a cambiar nuestro ser. Empieza a limpiar nuestro corazón de tantas cosas que nosotros tenemos dentro que a Él no le agradan. Y de tantas cosas que a nosotros nos impiden vivir como seres humanos. Yo dijera hasta civilizados. Porque miramos lo que acontece en el mundo ahora y vemos que como que no hay conciencia. ¿Sabe por qué no hay conciencia? Porque la gente no conoce a Dios. Y nuestra conciencia es parte de lo que el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo, así como el hombre es un ser que tiene cuerpo, alma y espíritu, el Espíritu Santo lo compone la intuición, la conciencia y la comunión.
O sea que el espíritu nuestro es lo que nos hace que nuestra conciencia sepa lo que es bueno y lo que es malo. Y lo acentúe. Y cuando usted hace algo que está malo, por aquí adentro se le forma a usted un dolor tremendo. Y esa es la voz del espíritu que mora en usted, que le dice, no hagas esto, lo hiciste, metiste la pata. Pero ahí tenemos abogados para confesar nuestros pecados, para que Él nos perdone y volver a caminar, ¿no es cierto? Pero lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana es que nosotros podamos genuinamente dejar que el Señor empiece a regir nuestras vidas. Que empiece el Señor, ¿no es cierto? Si ya no lo está haciendo, a tomar control de mi vida, a ser Señor y a ser Rey de mi vida. Y desgraciadamente la mayoría de nosotros nos cuesta mucho. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando viene uno que nos va a decir cómo hacer las cosas, no le aceptamos, no queremos hacerlo. Y qué simple lo que el Señor quiere. El Señor simplemente quiere que uno empiece a confiar en Él, que uno empiece a derramarse delante de Él y le diga simplemente, Señor de verdad, no Señor de dientes para afuera, sino que Señor, porque si Él es Señor, Él es el patrón, Él es el amo, Él es el que manda. Amén. Y nosotros, ¿sabe lo que somos? Somos esclavos, somos siervos. Él nos compró, dice, nos compró con un precio. ¿Saben con qué precio? Con el precio de sangre. Él pagó con su propia sangre por cada uno de nosotros. Él nos ha comprado para que nosotros le adoremos, le estemos agradecidos, para que nosotros sepamos quién es el que mora en nuestro corazón, que le conozcamos y sabemos, ¿sabe qué más? Que desde el momento que Él está en el corazón suyo, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y vamos a morar con Él eternamente y para siempre, y para siempre. Es una semana donde vamos a celebrar la Semana Santa esta semana, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la mayoría de la gente que no conoce al Señor hacen muchas cosas y buscan hacer cosas, pero con el Señor no tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo todo. Él pagó por nuestros pecados, pagó por todo lo que nosotros, y Él venir al corazón del ser humano y ¿qué hacer con nosotros? Hacernos nuevas criaturas. Hacernos nuevas criaturas. ¿Cuánta gente quiere creer en el Señor? Yo creo que muchos quieren, pero otros como que no quieren dejar en lo que están. Pero lo lindo es que nadie tiene que dejar nada de donde uno está. El Señor nos encuentra y por ese amor, cuando Él nos llama, nosotros venimos a Él y Él empieza a cautivar nuestro corazón. Y a medida que Él se empieza a revelar al corazón de uno y usted le empieza a conocer, usted empieza a ponerse consciente de Él, más que de aquellas cosas que a usted le llamaban la atención antes. Y se va a encontrar en un momento que aquellas cosas que usted antes no podía vivir sin ellas, ya no le llaman la atención a uno. ¿Por qué? Porque el Señor lo atrae a uno de tal forma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se va revelando a su vida, usted va conversando con Él, usted va a tener un amigo genuino. Sabe que ninguno de nosotros tiene ningún amigo. Por lo más amigo que sea la gente de usted, llega un momento u otro que lo van a traicionar. ¿No es cierto? Pero el único amigo fiel y verdadero se llama Jesús. Ese es el amigo que nunca le va a dejar. Siempre va a estar con usted. Aunque tu padre y tu madre, dice la Escritura, te dejaran, Él nunca te va a abandonar. Y es mi padre, y es mi mamá, y como mi mamá no hay otra, y como mi papá tampoco, si los papás son buenos, a veces no son tan buenos, pero bueno. Pero uno después que se murieron, todos fueron los mejores. Pero cuando están vivos, los papás y las mamás, después que partieron con el Señor, si fueron con Él, ¿no es cierto?, han sido el mejor papá y el mejor mamá que había en el mundo, la mejor mamá. Pero cuando están aquí, a veces metemos la pata, nosotros como padres metemos la pata, las hermanas como madres también a veces no dan la talla, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque somos seres humanos, somos imperfectos, pero para eso está el Señor, para que nosotros con el Señor seamos más que vencedores, ¿no es cierto? Y nos está dando ese ejemplo hoy día. Él quiere visitarnos, Él quiere venir a nuestro corazón, Él quiere que nosotros
hagamos un compromiso con Él, que le podamos decir, Señor, de verdad, yo quiero que tú seas Señor de verdad. Yo me he puesto delante de ti esta mañana y así como tú entraste y como los discípulos se sacaron ese manto y lo pusieron para que tú se sentaras sobre él. Y así como vino Bartimeo, y Bartimeo para ir delante de ti, para recibirte a ti como Salvador y para que tú le dieras la vista natural y espiritual, ¿no es cierto?, para seguirte en el camino, tuvo que sacar ese manto, ¿no es cierto?, sacar ese manto para venir a ti. Que yo me pueda sacar el manto de mí en esta mañana para poder venir al Señor tal como soy, decirle, Señor, yo te necesito tal como soy ahora. Y el Señor lo toma a uno tal como uno es. No importa los defectos que uno tenga, porque Él nos creó y Él nos conoce. Usted no le puede estar pintando al Señor un cuadro de una forma porque el Señor sabe, antes que usted tenga un pensamiento en su mente, el Señor ya lo conoce. Así que Él nos conoce. A todos los demás los podemos engañar, menos a Él, porque Él nos conoce completos. Así que vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Como Él quiere que seamos. Señor, a ti te damos gracias y te exaltamos, Señor. A ti te bendecimos, Señor, por ser tú quien eres, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has recordado en esta mañana. Que tú entraste, Señor, a Jerusalén, Señor, que es una tipología de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Tu pueblo no te conoció, Señor. No recibieron el tiempo de tu visitación, Señor. Pero nosotros sí queremos recibir el tiempo de su visitación, Señor. Señor, así como tú nos visitaste la primera vez que viniste a nuestro corazón, queremos, Señor, que tú vengas, Señor, en esta mañana, frescamente a nuestras vidas, Señor, y te enseñorees de cada uno de nosotros. Señor, que tú tomes control de nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor, a andar como tú quieres que andemos, Señor, y que tú seas, Señor, y Rey de nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, allá en Jerusalén en aquel tiempo, por darte por cada uno de nosotros para que tengamos vida, Señor, y vida en abundancia. Pero, Señor, te doy gracias por ese sacrificio, Señor, por esta semana en que tú vas a sufrir y dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor, como ser humano. Gracias por haber dejado tu divinidad, Señor, y haber tomado forma de hombre y hacerte siervo, Señor, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor.